Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, a su espacio. Lamento mucho, estoy muy agradecida más bien de volver a estar aquí frente a este micrófono chiquitito, frente a mi rata y frente a ustedes también. Les agradezco mucho por sus mensajes, para la gente que se preguntó qué estaba pasando y porque recibí mucho apoyo de ustedes en el último video. Y bueno, también quisiera decir que después del último video que subí, Padres Ausentes, ocurrieron varias cositas, se abrieron varias conversaciones muy incómodas, pasaron muchas cosas en mi vida, yo creo, que aunque no quisiera entrar mucho en detalle, creo que es importante recalcar que este episodio que están viendo ahora surgió de ese video, de esa confrontación que existió hacia mí, que me abrió el entendimiento para darme cuenta de que a veces es muy complicado aprender a perdonarse a uno mismo. Y también quiero decir que mi episodio con ese episodio a lo mejor surgieron varias dudas, varias preguntas, que cada quien tiene su opinión desde su punto de vista y cada quien lo vivió diferente. Bueno, yo no quisiera volver a tocar ese tema más allá de lo que iba, ¿no? También me gustaría recalcar que yo estoy muy agradecida con la gente que está conmigo apoyándome en este proyecto. Y bueno, empecemos con este tema que el día de hoy preparé para ustedes con mucho cariño, que es cómo aprender o cómo viví yo a aprender a afrontarme a mí misma. Porque creo que es muy complicado tenernos y confrontarnos a nosotros mismos con las cosas que nos pasan. A veces nosotros pensamos que con un simple error ya se truncó nuestra vida, y que a veces también siento que la gente influye mucho en la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿saben? Porque me ha pasado mucho que a pesar de que tú ya no vives en ese pasado, la gente sigue pensando o sigue viviendo de eso, que te lo recuerda muchas veces y que te recuerda que has fallado, que te recuerda lo que hiciste mal y todo. Pero yo creo que algo importante de fallar, de algo importante de equivocarte, es la reacción que tú tienes ante los errores que cometes en la vida. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú cometas un error y digas, sí, está bien, lo cometí, pero vuelvas a hacer lo mismo y sigas siendo la misma persona. Yo creo que depende mucho de la persona que eres y de cuánto has trabajado en ti misma, porque a mí me ha pasado, me cuesta bastante a mí perdonarme, ¿sabes? Como que cometo un error y siento que debo castigarme por ello, o que cometo un error y siento que no merezco las cosas buenas que me pasan después, aunque yo ya ni siquiera toque el tema o no vuelva a pasar, ¿no? Pero por más mínimo que sea, muchas veces a nosotros mismos nos castigamos, o sea, y siento que también eso influye mucho hacia cómo te ven las personas, ¿sabes? Porque aunque tú no cometas esos errores de nuevo, mucha gente te condena, ¿sí me entiendes? Entonces creo que es un poco más injusto que cuando aún la gente te sigue señalando, tú también te señales a ti misma, ¿sí me entiendes? Como que tú también digas, sí, es que es verdad. Y me pasó mucho, la verdad, con el último video que subí, porque surgieron más cosas, ¿sabes? Como que revolvieron aquel pasado que ya a lo mejor no había yo enterrado, pero sí traté de olvidarlo. Y de nada sirve intentar huir de las cosas que hiciste, porque lo importante no es huir, lo importante no es dejarlo, ¿sabes? Lo importante es saber lo que hiciste, confrontar el error que has cometido y empezar a ser una persona responsable, hacerte responsable de los actos que has cometido, ¿no? Porque es muy fácil, es muy fácil decir, ay, hice algo y ya, o sea, y ahí lo dejo, pero no, la verdad es que no nos damos cuenta de las heridas que vamos dejando atrás, ¿sabes? Porque aunque ya a lo mejor dices, es que ya pasó hace mucho tiempo, pero si te vuelven a tocar el tema, a lo mejor es como, wow, o sea, vuelves a echarle como limón a la herida, no sé si me entiendes. Y es que yo creo que no está mal equivocarse, ¿me entiendes? Porque a final de cuentas
de eso va la vida, o sea, uno tiene que seguir aprendiendo, uno tiene que seguir dándose cuenta de que va a haber 1001 tropiezos en esta vida. Es incompetente pensar que no va a suceder. Pensamos, ¿no? Porque yo creo que es un pensamiento que más abunda en mi mente, que es el sobrepensar. ¿Y qué conlleva eso? O sea, es el decir, es que si yo hubiera hecho esto, o es que ¿por qué lo hice? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no pensé así, así? Exactamente, eso es lo bueno de cometer errores, ¿me entiendes? Porque si tú hubieras hecho lo que estás pensando el día de hoy, sabrías que hay más allá, o ni siquiera serías la persona que eres hoy. Yo creo que tus errores y las cosas que vas viviendo en la vida te van formando hacia la persona que eres hoy. Y qué fácil es juzgar a las personas, ¿no? Porque muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Pero también nos ha tocado que nos juzguen. Y es feo que, bueno, para mí es feo que me digan algo que a lo mejor no he sanado, o que me digan algo que a lo mejor ya sané, y da mucho coraje, ¿cierto? Como que te recuerden, que digas, o sea, eso ya pasó. Les puedo decir que yo cometí un gravísimo error, muchísimos en mi vida, ¿no? Pero yo creo que el más fuerte que cometí era una niña. O sea, era una niña y ahora me doy cuenta que realmente no, que realmente me ha ayudado a ser la persona que soy hoy, a darme cuenta de algunas situaciones en mi vida que a lo mejor y ya no volvería yo a cometer, ¿sabes? O sea, como que ya sabría cómo reaccionar ante esas situaciones. Y aunque es verdad que nunca dejamos de aprender, le doy gracias a Dios, que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha ayudado. Y creo que esa es otra parte, ¿no? Que a veces hay que aprender a que sí es verdad que Dios nos perdona, ¿no? Porque muchas veces nos condenamos diciendo, es que no merezco el perdón de Dios por el pecado que he cometido, o no merezco que Él me perdone aunque yo vuelva a caer en lo mismo. Y lo que debemos de aprender es que no solo vale que Dios te perdone, porque Dios es misericordioso y amoroso con nosotros, sino lo importante es que nosotros aprendamos de los errores que vamos cometiendo en la vida. Hay gente que no aprende de los errores que va cometiendo, ¿sabes? Como que le pasan y le pasan y le pasan y le pasan. Y no juzgo a las personas que les pasan, ¿no? Porque yo fui parte de eso. Sí creo que hay que tener una capacidad más grande en tu vida para decir o decidir ya no volver a caer en lo mismo. También estas últimas semanas que me di el tiempo de pensar, de respirar y de reflexionar sobre lo que me había pasado, obviamente no, yo creo que es importante la terapia. Muchísimas veces creo que mucha gente cataloga que ir a terapia es solamente para las personas que están, ¿sabes? Pero yo creo que no. Yo creo que complementa el querer sanar, ¿sabes? Y algo de lo que me repitieron mucho esta semana, o que más me pegó, fue que tenemos derecho a cometer errores y a responsabilizarnos de ellos. Y creo que tiene muchísimo sentido, ¿sabes? Porque nunca me había detenido a pensar que no me había perdonado, ¿sabes? Por haber cometido ciertas cosas en el pasado, o incluso hoy, porque creo que todo el mundo seguimos cayendo a veces en cosas que decimos después, ¿no? Incluso un día después decimos que por qué lo hice. Y yo creo que de los errores vas aprendiendo a cómo ir caminando en la vida. Es lo fuerte de esto, o lo gracioso, no sé cómo lo quieras ver, es que a veces tenemos amigos, compañeros, familia que se equivocan, y ahí estamos nosotros hipócritamente diciéndole que no pasa nada, que es de humanos equivocarse, y a veces no lo aplicamos con nosotros mismos, ¿sabes? Y yo creo que los errores no te castigan, no te hacen una mala persona, ¿sabes? Yo creo que hablan mucho de ti, de qué haces después de ese error, como ya lo había comentado antes. Creo que a veces confundimos el castigo con el arrepentimiento, que sentimos como que si más culpa sientes, como que más se nota que has aprendido del error, pero no es así, evidentemente, no siento que te va haciendo más daño, y que incluso a pesar de que ya hayan pasado muchos años, sigues arrastrando contigo algo, y eso va afectando poco a poco tu presente. Claro, o sea, hay errores y cosas que ya no podemos cambiar, ¿sabes? Como decisiones que ya no puedes volver a tomar, o palabras que ya no puedes quitar, amistades que ya no puedes recuperar.
¿sabes? O sea, sí, yo entiendo que los errores y muchos de ellos tienen consecuencias, pero también creo que es parte de madurar, ¿sabes? O sea, y madurar no significa que ya nunca más te vas a volver a equivocar, significa que vamos aprendiendo en el camino. Pensamos que perdonar significa como decirte a ti mismo que estuvo bien, y no, o sea, perdonarte no es justificarte, perdonarte es aprender y ser responsable con las cosas que has cometido en la vida y abrazar esa versión de ti que ya no existe el día de hoy. Eso es lo bueno de ir creciendo, lo bueno de madurar, de equivocarse y de volver a recapacitar, ¿sabes? Que tienes la oportunidad todos los días de convertirte en una nueva persona, porque ya no eres ella, ¿sí me entiendes? O sea, ya no eres aquella niña que se equivocó, ya no eres la persona que eras ayer, incluso. Y yo creo que eso es algo impresionante que tiene el ser humano, la capacidad de evolucionar conforme pasa el tiempo. Decirte que si tienes un error que no te has perdonado, o cosas, tal vez varios errores que no te has perdonado, es un momento que te des cuenta que no importa cuántas veces te hayas equivocado en la vida, ¿sabes? Sino que te des cuenta de la versión que eres el día de hoy y que te des cuenta que has madurado, que has cambiado, que ya no eres la misma persona que eras ayer y que ya no eres la decisión que tomaste, ya no eres aquel comentario que dijiste, ya no eres aquella niña inmadura, ya no eres la pelea que tuviste, ya no eres esa persona, sino eres la persona y los hechos y las cosas que has construido hasta el día de hoy y las cosas que has transcurrido por lograr ser la persona que eres el día de hoy y por convertirte en alguien mejor diario, ¿sabes? Eso es lo que te define a ti como persona, el querer cambiar, el querer restaurarte como persona, como humana, obviamente, ¿no? Porque siempre nos vamos a estar equivocando en la vida. Y es por eso que el día de hoy yo les traigo, como siempre, y la costumbre nunca se va a ir, una película, bueno, una frase de una película. Y la frase es de la película del Rey León. Dice que el pasado puede doler, pero puedes aprender de él o huir de él. Yo creo que tiene bastante sentido que dejemos de huir de las cosas, que aprendamos y pidamos perdón cuando sea necesario, que aclaremos las cosas cuando se necesite, que tengamos el valor de responsabilizarnos por los actos que tomamos. Y es que eso es lo importante de la vida, ir evolucionando, ir cambiando, ir transformándote diario a ti misma y perdonarte por las cosas que has cometido en el pasado. También les voy a dar un texto bíblico. Y bueno, el texto bíblico del día de hoy es en Lamentaciones 3:22 y dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hoy solo quiero volver a recordarte que aprende, cambia, perdona, cada que puedas pide disculpas y lo más importante de todo, aprende a perdonarte a ti misma y comienza a amarte. De la misma manera que a veces amamos a los demás, igual comienza a quererte a ti misma y aceptarte y abrazar cada versión que ha pasado tu vida, que aprendamos a vivir de las cosas que hemos pasado y que demos gracias porque de ellas somos las personas que somos el día de hoy. Y gracias por escucharme en este pensamiento. Nuevamente nos escuchamos en el próximo. Espero estar más activa, prometo ahora sí grabarles un poquito más de contenido y estar mejor para poderles grabar un contenido de mejor calidad. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bye, chavitas, bien.